Dios nos bendiga a todos, muy buenas noches. Qué glorioso es poder estar atentos a la palabra. Bienvenidos a esta transmisión. Muy buenas noches a todos. Abrazos, saludos con todo nuestro corazón. Alabado sea Dios por su gracia y su grande misericordia con que nos ha amado y día con día nos permite ver la luz. Gracias sean dadas a Dios por eso, pues Dios es bueno, grande en misericordia. Su palabra dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros como seres humanos debemos de aprovechar esa misericordia. Debemos de echar mano de esa misericordia y de esa bondad de Dios, viviendo la vida conforme a su guianza, conforme a su dirección. Buenas noches, bienvenidos, esperando que todos ustedes se encuentren bien y si alguno se encuentra con dificultades, tenemos Padre en los cielos. Si alguno se encuentra con necesidades o posiblemente diga yo me siento como en un callejón sin salida, muchas veces nosotros así nos expresamos cuando nuestro corazón entra en ansiedad y procuramos buscar una salida en un túnel que muchas veces nos sufrimos en esta vida de diferentes dificultades, mas nosotros sabemos que la palabra del Señor nos da sus promesas grandes y gloriosas de que su amor, su misericordia siempre estará, mire, atento a todos aquellos que quieran echar mano de ello. Dios es un Dios bueno. Muy bueno es Dios. Vamos a meditar en su palabra en esta noche. Muchas gracias por estar conectado. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos que usted se quede de principio a fin en esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Vamos a orar a Dios antes de principiar. Oremos con todo nuestro corazón. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, para agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, que tus brazos están extendidos para amarnos, para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecernos, Señor, en medio de estas situaciones que vivimos en este mundo lleno de maldades, lleno, Señor, de cosas difíciles. Padre, nosotros te estamos muy agradecidos porque tú, Señor, eres todo para nosotros. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestro consuelo. Tú eres, Señor, que nos da, Padre, la salida a cada situación. Tu mano poderosa no se ha acortado, como dice tu palabra. La mano de Jehová no se ha acortado de sobre vosotros. Padre, todos aquellos que perdieron la esperanza, todos aquellos que quizás, Señor, su corazón, Señor, está estancado y está a punto de entrar en amarguras, en decepciones, en frustraciones, Señor, pedimos, Padre, que tu brazo poderoso lo sostenga y lo levante, Señor. Porque tú, oh Dios, no dejas avergonzados a aquellos que en ti han esperado, a aquellos que en ti han confiado, Señor. Tú no los dejas avergonzados, dice tu palabra. Señor, en tu mano ponemos ahora esta meditación, esperando, Señor, que tú lo apliques a nuestra vida, a la vida de los hermanos y los amigos. Tu presencia, Señor, Padre, esté ahora en cada vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos como tema para esta ocasión un juez injusto. La palabra del Señor nos habla acerca de un juez injusto, pero también nos habla del juez de toda la tierra. Y el juez de toda la tierra es uno, y es el que está sentado en su trono,
en las alturas de los cielos y está sentado en el trono del corazón de todos aquellos que han decidido abrir su corazón e invitar al Señor que pase a ocupar el corazón y se siente en este corazón y haga su trono ahí para guiar las vidas. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor que nos habla acerca de este juez. En el libro de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 1 a versículo 8 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta parábola le refirió el Señor Jesús a sus oyentes, la parábola del juez injusto, mire, y la viuda. Esta parábola se refiere entonces a la justicia del único juez justo que está sentado en su trono y que está pronto, dice la palabra, para responder a la necesidad, para responder a la petición. Nos enseña entonces esta parábola acerca de la necesidad, la extremada necesidad del ser humano de orar, orar y orar, orar a Dios. Esto es lo que nos enseña la parábola que el Señor explicó. Podemos comprender que esto es una enseñanza, una cátedra que el Señor le dio a sus oyentes de aquel entonces, el secreto de ser escuchados por el juez justo, por el juez de toda la tierra. Esta parábola nos da entonces a nosotros la enseñanza acerca de orar y de orar sin cesar y no cansarnos de orar. Nosotros podemos orar a Dios, pero no podemos entrar como seres humanos, no podemos entrar a la presencia de Dios a través de la oración por nuestras propias fuerzas. No podemos entrar en nuestro nombre, pues como seres humanos no tenemos libertad ni tenemos acceso al trono de la gracia de Dios por medio únicamente nuestro, en nuestro nombre. Recordemos que toda la raza humana se apartó, se descarrió de la presencia de Dios y cada uno tomó su propio camino y no buscaron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, el ser humano por su propia cuenta no tiene libertad de entrar a la presencia del Señor a través de la oración. Pero Dios nos ha dado el grande privilegio de entrar a su presencia a través de Jesucristo, a través del abogado. Nosotros necesitamos un abogado para entrar a la presencia del juez de toda la tierra, del juez justo. Necesitamos de un abogado
Y el único abogado que Dios acepta es Jesucristo, su Hijo amado, el abogado que cumplió todos los requerimientos del Padre, que obedeció al Padre y en entregar su vida, sacrificar su vida, derramar su sangre, para que el ser humano, mire, tenga libertad de entrar a la presencia de Dios, no en su nombre, ni en otro nombre, sino que en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por el pecado del mundo entero. La palabra del Señor entonces nos enseña que Dios es bueno, Dios es amor, su grande amor, su maravilloso amor y bondad no permitió que el ser humano, mire, quedara apartado de su presencia. Dios nos ama tanto y nos anhela, dice su palabra, anhela nuestra amistad, anhela, mire, que nosotros podamos hacernos presente delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos y amigos, para que Dios nos anhele, para que Dios se ponga triste cuando nosotros no tenemos esa comunión con Él, cuando no tenemos acercamiento a Él, cuando la comunión con Dios está cortada a consecuencia del pecado y la maldad? De verdad que comparados con Dios, nosotros no somos nada y no merecemos nada bueno de Dios porque nos apartamos de Él. Pero Él en su gran bondad y amor, entonces nos trajo la salida, nos trajo la solución. Él mismo trajo la medicina para que nuestra amistad, nuestra comunión con Él sea una comunión permanente a través por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que el Dios Padre acepta como abogado, pues Él que cumplió la ley de Dios entregando su vida en la cruz por nuestros pecados. En el libro de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, en los versículos 50 y 51, vamos a leer rápidamente esta palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús no había entregado su vida, el velo del templo, miren, estaba cerrado. El lugar santo, recordemos que los israelitas les fue entregada la ley de Moisés, y en la ley de Moisés escrito está que nadie puede entrar a la presencia de Dios por su propia cuenta, sino que Dios constituyó a sacerdotes, llamó a la tribu de Leví, mire, y para que ellos fueran sacerdotes, a Aarón, el sumo sacerdote, que se presentara delante de Dios para orar por el pueblo. El Señor entonces envió a que se construyera un tabernáculo, y en ese tabernáculo estaba el lugar santo, estaban los atrios, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Y las personas no podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote Aarón, a quien el Señor llamó como su sacerdote. Mire, y él entraba una vez al año al lugar santísimo, con todo cuidado, con su vida íntegra, pura y santa. Porque si su vida estaba en pecado, si no era íntegro, si no era puro espiritualmente y en todo su ser, el Señor, mire, culminaba ahí, porque Él es santo, puro, perfecto, y el pecado no puede estar cerca de Él. He ahí entonces que ahora estamos bajo la ley del nuevo pacto,
el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Qué regalo tan grande tenemos. Qué glorioso regalo Dios Padre envió, ese regalo de nuestro abogado, Salvador Jesucristo, Señor nuestro, que por su sangre derramada en la cruz, ahora todos podemos orar. Todos tenemos el grande privilegio de entrar a su lugar santo, a su lugar santísimo, a través de la oración por medio de Jesucristo. He ahí lo que nos dice la palabra en este pasaje de Mateo 27, en sus dos versículos 50 y 51. El contexto de esta palabra habla del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de su vida que fue. Él puso su vida en la cruz. Por eso dice esta palabra, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, al momento que el Señor Jesús entregó su vida, expiró en la cruz del Calvario, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Ahora veamos lo que sucedió inmediatamente en los ámbitos espirituales. He aquí el velo del templo, aquel velo que no pudieron atravesar los israelitas, aquel velo que solo lo podía atravesar el sacerdote que el Señor mandó que se santificara y se purificara y entrara a su lugar santo, mire, a su lugar santísimo. Ahora dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba, mire, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, por la orden de Dios, por el sacrificio de Cristo, por nuestro sumo sacerdote Jesús, el abogado nuestro. Mire, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A través de este sacrificio glorioso, ahora todos nosotros podemos entrar a su lugar santo a través de la oración. Por eso, qué importante es la oración, qué urgente es la oración, tan necesaria es la oración, que es la comunión con Dios. Y más aún, estos tiempos en los cuales la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca aún más. Amados hermanos y amigos, cada día que pasa, cada día se va acercando más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de orar? Debemos de mantener comunión con Dios para que nuestro espíritu crezca en Dios y nuestra carne baja, porque los deseos de nuestra carne, mire, son solamente todos materiales, son solamente de este mundo, porque nuestra carne está hecho para estar en este mundo y vivir en este mundo. Mas Dios nos hizo espíritu, nos dio un alma que es eterno, mas la carne aquí se queda en esta tierra. Y los deseos de la carne son en contra de Dios. Y por eso la carne no quiere orar. La carne no quiere tener comunión con Dios. La carne quiere estar vivo para sus placeres personales y no le interesa complacer a Dios. Y Dios se complace, mire, en la santidad de vida. Dios se complace en el corazón puro y sincero. Y eso no puede suceder si el Espíritu de Dios no gobierna nuestras vidas. Entonces ahora tenemos el grande privilegio, este glorioso privilegio de entrar al trono de la gracia de Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado Jesucristo. La palabra del Señor entonces nos da a nosotros, vea, esa grande oportunidad, porque Dios es santo, 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 y el ser humano, el hombre, pecador en extremo, y Dios santo y perfecto.
Por lo tanto, la palabra del Señor dice que las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. Dios es luz, Dios es glorioso, Dios es perfecto y el humano pecador, y no puede haber comunión, mire, entre el pecado y la perfección de Dios. Por lo tanto, el ser humano debe entregar su vida a Jesucristo, debe recibir a Jesús como su Dios, su Señor y Salvador, para tener perdón de pecados, para tener salvación y la vida eterna preparada con Dios. Y a través de ese perdón y de esa comunión, tiene libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio de la oración. El Señor Jesús enseñó entonces a través de esta parábola de la grande necesidad, mire, de la grande necesidad que tenemos como seres humanos de orar, de estar en comunión con Dios a través del sacrificio de Jesús, a través de Jesucristo. En el capítulo 4 y versículo 5 de Lucas, nos sigue enseñando esta palabra de Lucas en el capítulo 18 que estamos viendo, la parábola, capítulo 18 de Lucas, y en sus versículos 4 y versículo 5. El Señor nos muestra de esta grande necesidad. Y Él dice que este juez malo, el juez injusto, a donde la viuda acudía todos los días delante de este juez, que este juez es injusto, este juez no respeta a Dios, este juez no recibe ninguna, podemos pensar alguna opinión de humanos, de hombres. Dice la palabra que él no quiso, por algún tiempo, no quiso atender a la viuda. Pero después de esto dijo dentro de él mismo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Mire la condición de un juez injusto, sin temor a Dios, ni respeto al ser humano. Podemos comprender, aquí tenemos otra enseñanza, amados hermanos y amigos, que el que no teme a Dios no respeta a los seres humanos. De verdad que le cuesta respetar al ser humano, le cuesta ser recto, le cuesta ser justo, pues no teme a Dios ni respeta a hombres, dice la parábola. Pero luego este juez malo, este juez injusto, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La opinión del juez injusto es que le iba a hacer justicia a la viuda, pero no porque él era bondadoso, no porque amara la justicia, sino que aquí definitivamente él estaba pensando, puede que pierda la paciencia, puede que esta mujer que todos los días la tengo aquí, por decir algo, a la puerta, y no se quita de mi puerta, y de ahí no se mueve, todos los días viene y no se cansa, no va a ser que yo pierda la paciencia, y posiblemente él diría, la puedo tratar mal. Entonces, por su persistencia, dijo, le voy a hacer justicia. Mire, justicia. No dijo la voy a atender, la voy a despachar. Voy a ver qué hago, alguna mentira, alguna palabra diplomática ahí para que ella se sienta contenta, para que se las crea. La cosa es quitarla de frente de mí. El hijo le voy a hacer justicia. Entonces nos habla la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña acerca de la persistencia en la oración. Que hay que persistir, hay que perseverar. No debemos de cansarnos de clamar a Dios
por nuestras necesidades, porque Dios, comparado con el juez malo, Dios es el juez justo, el juez bondadoso, el juez de toda la tierra, el juez que hace justicia y derecho a los que padecen violencia, dice en el Salmo 103, si no recuerdo mal, en sus versículos 6 o 7. Nos dice entonces la palabra que nos enseña a orar. Mire, nos enseña a orar con fervor. Nos enseña a orar primero con resistencia, con persistencia. Luego nos enseña a que oremos y no nos desmayemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según las Escrituras, según la palabra del Señor nos enseña que debemos de orar con todo el corazón. Debemos de orar con toda humildad, con toda reverencia a Dios, con todo respeto a Dios, pero con todo fervor. Debemos de orar sin cansarnos, sin cesar, porque sin duda, amados hermanos, el Señor va a responder, va a contestar nuestra oración. La clave que nos enseña la parábola del juez injusto y el juez de toda la tierra, que es el juez justo, la clave es, mire, la persistencia en la oración y no cansarnos, no desmayar, sino que estar persistentes en la oración. En el versículo 7 y versículo 8, nos da la clave entonces, mire, nos da esta clave y nos enseña, mire, la justicia, el amor del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús en esta parábola nos dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Porque aquí dice que es a sus escogidos. En otras versiones dice sus elegidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Son escogidos. Sí, dice la palabra sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responder? ¿Quiénes son sus escogidos? ¿Quiénes son sus elegidos? Los que le han elegido a Él, los que han escogido a Jesucristo, han elegido a Jesucristo como el amo y Señor de su vida. Porque el Señor, cuando la palabra dice Señor, significa dueño. Aquellos que han elegido al Señor Jesucristo como su dueño. Y cuando nosotros decimos Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador, nosotros nos estamos sometiendo a su señorío. Él eligió al mundo entero. Todos nosotros somos elegidos. Los que aún no le han recibido como su Señor y Salvador en su corazón, Él los tiene elegidos. Pero qué lástima que ellos no le han elegido a Él. Qué lástima que ellos sí no le han escogido aún. Nuestras oraciones es que le escoja, que escoja a Jesús, que elija a Jesús, porque Él es el que cumplió la ley del Padre Celestial para que ahora Él sea nuestro Salvador, para que ahora Él sea nuestro Señor, para que ahora Él sea nuestro abogado. Y por medio de Él tenemos libertad de entrar al trono de la gracia de Dios a través de la oración. Entonces dice su palabra, ¿se tardará en responderle a sus escogidos? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en esta tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Le hará pronto, mire, pronto le hará justicia a sus escogidos, dice en el versículo 7. Pero luego dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero ahora pregunta, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué clase de fe está hablando el Señor? De cuando Él venga, vendrá y hallará fe. Mientras yo estaba meditando en esta palabra, mire, el Señor me hizo recordar acerca de los israelitas que se desesperaron cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y tardó 40 días y 40 noches. Y dentro de los israelitas habían extranjeros que habían abrazado la fe de Israel y salieron de Egipto. Pero dentro de ellos mismos surgió la duda y empezaron a decir a los israelitas, Moisés ya no va a regresar. Moisés, quién sabe qué le sucedió allá en el monte Sinaí, quién sabe si aún está vivo, puede que ya haya muerto, puede que ya no regrese, y se desesperó. Mire, y luego instaron al pueblo de Israel a que se hicieran ídolos, que hicieran un becerro de oro y que le adoraran. Pues ellos tenían que poner su fe en algo. Necesitaban tener algo al frente para agarrar fe, porque no tenían fe. Tenía que estar Moisés delante de ellos y hablarle de lo que Dios le hablaba a Moisés. Y por esos 40 días y 40 noches que no tenían quien les hablara, necesitaban un ídolo a quien adorar. Y nos dice la palabra del Señor que se desesperaron, no esperaron. Y entonces podemos pensar que perdieron la fe en Dios y se descarriaron. Mire, entonces la palabra del Señor nos enseña que el único que tuvo fe y no dejó de esperar fue Josué, el sucesor de Moisés. Él se quedó al pie de la montaña esperando. Pasaban los días, las semanas, las noches, y él creyó y creyó y creyó y sucedió. Mientras el pueblo perdió la fe, y podemos darnos cuenta que fueron aniquilados buena parte de ellos a consecuencia de la idolatría. Ahora cuando el Señor nos habla acerca de que hay que tener fe, hay que ser persistentes y hay que esperar en el Señor. Cuando dice el Señor que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Puedo comprender qué significa que aunque el Señor tardare su venida, cuando venga, porque vendrá, y la palabra del Señor dice, no tardará, aún encontrará fe, encontrará a su iglesia comprada y lavada con su sangre preciosa, santificada, pura, con toda fe, esperándole, hallará fe, estará aún esperando la respuesta a sus oraciones, aunque se haya tardado. De verdad que lo que podemos entender de esta parábola es en primer lugar la fe y la persistencia para poder recibir la respuesta a nuestras oraciones. 100% el Señor va a responder. ¿Cómo va a responder el Señor? Por falta de tiempo no buscamos los otros pasajes que nos enseña la palabra. Dice la palabra del Señor que el Señor va a responder si oramos conforme a su palabra. Es conforme a su palabra. ¿Cómo así conforme a su palabra?
si nosotros nos acercamos a Él por medio de nuestro abogado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, si nos acercamos a Él por medio, mire, de esa ley que Él ha puesto, nos acercamos conforme a su palabra, conforme a sus dichos, entonces Él va a responder. Entonces, ¿cómo es conforme a su palabra? Es conforme a su ley, conforme a sus decretos. Y para los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y los que hemos procurado tener comunión con Él, podemos comprender que su palabra nos guía a toda verdad, nos guía cómo orar a Dios. Y aquí tenemos esta palabra. Gracias aquí al hermano de transmisión que nos está poniendo el pasaje, 1 Juan 5, 1 a 21, y vamos a leer solo el primer versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. En el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 18, tenemos la oración de dos hombres. Y nos habla acerca de esta oración. Y ahí podemos nosotros tener bastante luz de la palabra del Señor, de orar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. En Lucas capítulo 18 nos habla acerca de dos hombres que estaban orando juntos. El uno era el fariseo y el otro el publicano. Nos dice así en el versículo 13 acerca de la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos un brochazo de aquí de la luz de la palabra de Dios, cómo orar para ser oídos y para tener respuesta. Si retrocedemos al versículo 14, al versículo 12, acerca del publicano, podemos entender que comparado la oración del publicano con la oración del fariseo, la oración del fariseo en el versículo 12 y 14, este personaje era religioso, el publicano era religioso. Y él pensó que con cumplir los ritos de la ley de su religión, Dios se iba a agradar de su oración y le iba a responder. Pero la palabra del Señor nos dice que no es así. El fariseo puesto en pie, miremos cómo oraba el fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, todo lo que estaba hablando, Dios no lo escuchaba. Era con él mismo. Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, señalaba al publicano, ni aun como este publicano. Y mire, él ponía delante de él estas cosas que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mire, ¿es malo ayunar? Para nada. La oración y el ayuno son una llave poderosa para entrar a la presencia de Dios a través de la oración. ¿Es malo diezmar? Para nada. Si no se diezma, si los hermanos de la iglesia no diezman, no aprueban
definitivamente lo que Dios nos quiere enseñar. Y lo que Dios quiere enseñar al ser humano es arrancar del corazón el ídolo, el dinero. El ser humano que no conoce de Dios, no se ha entregado a Jesús, tiene un pleito con el dinero. Pero cuando ese dinero lo gasta en deleites y placeres carnales, guarda silencio y no se preocupa en nada. Pero cuando es para invertir en la obra de Dios, ahí tiene otro sentir. Entonces esta palabra que dice el publicano, diezmar y orar, no es que sea malo. Pero él piensa que por sus ayunos y sus oraciones Dios le va a escuchar, y por diezmar Dios le va a escuchar si no está en obediencia, si no obedece a Dios. ¿Por qué Dios escuchó más al publicano que al religioso que de ante nuestros ojos estaba cumpliendo con mandamientos? Porque dice la palabra del Señor que Dios quiere humillación y obediencia. El fariseo puede que él sí ayunaba, oraba, diezmaba de todo lo que Dios le daba, pero su corazón no era obediente a Dios. Era altivo, era orgulloso, era soberbio, mientras que el publicano oraba tan humillado, inclinado. Mire, él estaba lejos. ¿Lejos de qué? Pues sentía que ni merecía acercarse mucho a donde él creía que tenían grandes privilegios los fariseos, los sacerdotes de la ley, los que eran solamente religiosos, con Biblia en mano, pero religiosos. Mire, el publicano, él se sentía indigno ante la presencia de Dios. Mire, entonces dice la palabra, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo estaba el publicano? Humillado, reconociendo su estado pecaminoso, humillado delante de Dios. Ni siquiera alzaba los ojos, por decir algo, doblegaba. Mire, la cerviz delante de Dios no es la postura del cuerpo, sino que es la postura del corazón, la inclinación del corazón. Golpeaba su pecho diciendo, sé propicio de mí que soy pecador. Aquí el Señor nos está enseñando acerca de, en esta siguiente parábola, acerca de que para llegar a la presencia de Dios, para entrar a su lugar santo, tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero cuando ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces somos pecadores, pero arrepentidos. Y cuando el Señor ya nos perdonó, ya no se acuerda más de nuestros pecados. Pero como somos humanos, tenemos que reconocer que comparados con Dios, debemos entrar a su presencia, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros defectos, reconociendo nuestros errores. Y por lo tanto, entramos siempre en el nombre de Jesús a través de su sangre que tiene poder para limpiar nuestros pecados. El Señor dice entonces, os digo que descendió a su casa perdonado, justificado, mire, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Como predicamos hace unos días. Mire, que humillado bajo la poderosa mano de Dios, orando en secreto, y el Señor dice, le recompensará en público. ¿Por qué? Porque en lo secreto se abre su corazón. Yo abro mi corazón y confieso y ventilo delante de Dios mis debilidades, mis errores. Si me enojé sin justificación, si entendí mal alguna cosa y juzgué mal, pensé mal. Mire todas esas debilidades, todas esas imperfecciones de nosotros como seres humanos.
No nos vamos a sentir también toda la vida con remordimientos que soy pecador y pecador. Eso ya es otro extremo, eso ya es un espíritu de acusación y nosotros tenemos que tener cuidado. Es reconocer nuestro estado humano comparado con Dios, imperfectos, llenos de faltos, llenos de errores y de debilidades. Eso no significa que nos da el permiso para pecar y deliberadamente decir no puedo y quedarme ahí. No, humillarnos y pedir que el Señor día con día nos vaya regenerando y nos vaya perfeccionando a la medida que Él ha puesto, la medida de la estatura del varón perfecto Jesucristo. La oración de estos dos hombres entonces que el Señor Jesús refirió en esta parábola nos enseña entonces la forma de orar conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad es reconocer nuestro estado humano, pecaminoso, y reconocer la santidad, la pureza y ahí sí que la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos unidos a Él, tenemos esa comunión íntima con el Señor a través de la oración, su Santo Espíritu nos va guiando, su Santo Espíritu nos dirige. Nuestra alma se va educando a escuchar la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye cuando no hemos hecho bien las cosas. Y entonces vamos a la presencia de Dios para pedir al Señor, para confesar a Él algo que nos está afectando esa comunión con Él, a través de nuestra humillación y el reconocimiento de nuestro estado de seres humanos, pecaminosos, pero día con día el Señor quiere que vayamos dejando todo, que nuestra carne muera, como el apóstol Pablo explicó en la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, en nuestra humillación, crucificar la carne, crucificar el yo. Luego el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo es la voluntad? ¿Cómo orar conforme a la voluntad de Dios? Es estar en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios, que nuestra carne vaya muriendo día con día, día con día. Pues nunca podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, mire, olvidándome de todo lo que queda atrás, todos los pecados perdonados, todos los pecados que ya pudimos vencer y ya están perdonados, olvidándome de todo lo que queda atrás, prosigo al blanco del supremo llamamiento. Mire, que se refiere al Señor Jesús. Bien, vemos entonces, queridos hermanos y amigos, la urgente necesidad de orar y estar en comunión con Dios. Dios, juez justo, el juez de toda la tierra, anhela responder nuestras oraciones. Él las va a responder. Oremos conforme a su palabra, conforme a su divina voluntad. Posiblemente alguien dirá, pastora, pero entonces eso está muy difícil. Significa que cada vez que yo vaya a orar, me voy a poner triste porque yo no sé si voy a estar conforme a la voluntad de Dios y no voy a saber si Dios me va a responder. Sencillo. Dios nos pone las cosas bien sencillas para que esté al alcance de todos nosotros. Ser como un niño. La palabra del Señor dice que el que no se hace como un niño no puede ver el reino de Dios. Sencillo, como el publicano. Reconocer su estado espiritual, confesarlo delante de Dios, arrepentirse y apartarse. Posiblemente dirá, pero pastor, eso no es sencillo para mí.
A mí me cuesta. Tiene razón. Pero el Señor dice en su palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Dios va a destruir eso. Usted siga orando, usted siga teniendo fe en el Señor, siga creyendo en su misericordia, siga creyendo en su perdón, siga creyendo en su amor y en su bondad. Dios ama la sinceridad, Dios ama que seamos humillados delante de Él, que nos humillemos voluntariamente, que seamos sinceros. Dios ama la obediencia. Dice el Señor en su palabra, más vale obediencia que sacrificios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice el Señor Jesús, sino el que hace el hacer. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ninguno va a poder por su cuenta, pero Dios nos ha dado todo, nos ha equipado, nos ha dado el glorioso Espíritu Santo, y es el que nos guía a toda verdad, redarguye en nuestro corazón cuando estamos haciendo mal, cuando estamos pecando, estamos desobedeciendo, y entonces debemos de alinearnos inmediatamente a la comunión con Dios, alinearnos a su voluntad para tener siempre esa amistad con el Señor y que Él encuentre en nosotros esa fe. ¿Qué fe? La fe de no cansarnos de esperarle. De cierto vendrá, vendrá porque vendrá. Entonces aquí tenemos la comparación de un juez malo, un juez injusto, un juez que no temía a Dios y por esa misma razón ni respetaba a nadie. No respetaba a nadie. Mire, la comparación con el juez justo, el juez misericordioso, el juez amoroso, el juez de toda la tierra, con ese juez que nos ama y que un día cuando estemos en su presencia, entonces no será nuestro juez, sino que será nuestro abogado, el Señor Jesucristo, que desde hoy, desde siempre, desde que ascendió a los cielos después de haber resucitado, está delante, mire, al lado de Dios, a la diestra del Padre, abogando por todos sus elegidos, por todos sus escogidos, porque estos escogidos le escogieron a Él. Si usted no ha escogido al Señor, no ha elegido al Señor como su abogado, en primer lugar como su Salvador, qué maravilloso es que usted tome esa decisión, elija al Señor para mantener esa comunión con Él a través de la oración, ese diálogo con el Señor a través de la oración, y para que nuestra fe esté erguida, porque Él viene pronto. Estamos atravesando más que nunca, el mundo está atravesando situaciones difíciles día con día. Las señales de la venida de nuestro Señor se acrecentan día con día. Y nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos elegido a Jesús y los que procuramos, no es porque seamos perfectos, pero procuramos la calzada de santidad. Nosotros no nos asusta lo que está pasando, no porque seamos campeones extraordinariamente valientes, para nada, sino que tenemos algo tan glorioso, que es el poder del Espíritu Santo en acción en nuestra vida, que nos da la fortaleza, nos da la certeza de la venida del Señor. Entonces no tenemos temor, sino que estamos muy alegres y muy gozosos, porque todas estas señales que crecen día con día nos revela que el Señor viene pronto. Pero no debemos de ser egoístas, debemos de orar por los que no han elegido al Señor como su Señor y Salvador.
Debemos de orar por todos los hermanos alrededor del mundo. Todos los hermanos que están sufriendo tribulaciones, persecuciones. Los hermanos que están sufriendo y que están en medio de una guerra. Posiblemente usted podrá decir, pastora, es fácil decir que no nos da miedo porque con nosotros no está la guerra, con nosotros no están las catástrofes. Pero no estamos desafiando ni lo estamos pidiendo que esté con nosotros. Solo sabemos que Dios da la fuerza, Dios da la fortaleza, el Señor da su presencia y su presencia nos permite ser como dice su palabra, tener la fuerza de Dios, la fortaleza que no viene de nosotros sino viene de Dios. Si el Señor permite que pasemos estas tribulaciones en carne propia, el principio de tribulaciones, porque la verdadera iglesia de Jesucristo, la que se está ataviando y preparada en pureza y santidad. Mire, la palabra del Señor dice que el Señor va a venir y se la va a llevar en el día del arrebatamiento para no ver todo lo que viene sobre el mundo. Entonces, oremos por nosotros mismos para estar con fe día con día, en pureza y santidad, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo. Y oremos por todos los hermanos que están en el mundo entero, atravesando diferentes situaciones, que la fe no les falte. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ustedes ha sido pedido para ser zarandeado. Pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo está intercediendo delante del trono de la gracia de Dios para que a su novia, la iglesia, la que se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. Dice su palabra que son acciones justas de los santos. Mire, que no le falte la fe. Yo sé que mi Señor ora por mí, ora por todos sus escogidos, para que la fe no nos falte, cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando, cualquiera que sea el dolor, la tristeza, la aflicción. El Señor Jesús está orando por usted para que la fe no le falte en estos momentos difíciles, en estos momentos duros. La fe no viene de nosotros, nuestra fe flaquea, nuestra fe bambalea, nuestra fe. Hay momentos que podemos pensar que se viene abajo, pero tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos da fortaleza. Tenemos la oración de nuestro amado Señor Jesucristo, que ora por nosotros día con día para que la fe no nos falte. Así es que, amados hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. Nadie puede jactarse que es fuerte, que es valiente, que tiene más fe que otros, sino que si estamos en pie, procurando la senda de santidad, que nuestros pies caminen por la senda recta, es porque nuestro Señor clama por nosotros, es porque nosotros tenemos esa comunión con Él a través de la oración. Que Dios lo fortalezca, que Dios lo llene de su presencia, que el Señor le abrace. Y si usted no ha elegido a Jesús, no ha escogido a Jesús como su abogado, como su Salvador, puede hacerlo ahora. Repita esta oración si usted lo desea. Señor Jesucristo, creo en ti, que por tu sacrificio en la cruz yo tengo perdón de pecados. Me arrepiento, Señor, hoy de todo corazón. Perdona todos mis pecados.
Perdona, Señor, todas mis maldades. Ya no quiero pecar más contra ti. Tampoco quiero ser religioso, porque sabemos que ningún rito religioso nos va a dar esa verdadera comunión contigo. Es a través de la humillación y del reconocimiento de todos mis pecados, a través de un cambio de vida, del verdadero nuevo nacimiento. Yo renuncio a todos estos pecados. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Te acepto hoy como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que al final de mi tiempo tú buscarás mi nombre en el libro de la vida y ahí estará escrito que yo te acepté como mi Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre Santo, bendice, Señor, a aquellos hermanos que hoy te han aceptado, que hoy te han recibido. Podemos pensar que aún tus brazos están abiertos, aún la puerta de la salvación está vigente. Y podemos pensar que son salvos como los salvos de la última hora, del último tiempo. Aún, Señor, han entrado a las puertas de la salvación. Gracias, Señor. Llénalos de tu poder y tu presencia. Opera liberación de todo pecado y toda maldad. Séllalo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque sabemos que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo a través de la oración conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos. Te ruego ahora, Señor, que los llenes de tu poder, que los llenes de tu presencia, que los fortalezcas y que los consueles, Señor. Trae una respuesta a su necesidad, Señor. Creo, Señor, yo lo creo, que la respuesta está a la puerta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, amados hermanos, estimados amigos, y hasta pronto. Muy buenas noches. Amén.